Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lo hemos cantado y repetido varias veces en el Salmo responsorial. Este sería como el mensaje principal de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Maldito quien confía en el hombre, en sus propias fuerzas, en sus propias cualidades, en sus propios recursos. Será como un cardo que no recibe humedad ni agua de la acequia y no produce ningún fruto. El cardo solo produce espinas. Dichoso, sin embargo, el que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado al borde de la acequia. Sus hojas siempre están verdes, da varias cosechas de frutos al año y no temerá la sequía porque siempre tiene recursos para producir frutos abundantes. Dios, a través de estas imágenes, está tocando el corazón, nuestro propio corazón, que vive y sufre continuamente la tentación de apoyarse en sí mismo. Yo valgo, yo tengo, o yo quiero tener, o quiero valer, o quiero tener tal prestigio o contar con tales ayudas personales o ajenas. Por ese camino no vamos bien. El camino de la verdad, el camino que nos conduce hacia Dios y al cielo, es el de la confianza en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios en los momentos de prosperidad. Es Dios el que nos sostiene. Confiar en Dios en los momentos de adversidad. Él es el que nos fortalece. Confiar en Dios siempre. Una de las tareas continuas del demonio es filtrarse en nuestro corazón y sembrar en nosotros la desconfianza en Dios. Tú no puedes, tú no sabes, tú no vales. Y a veces tiramos la toalla en esa desconfianza de la vida, lo cual nos hace apartarnos de Dios e introduce en nuestra alma mayor tristeza. El que confía en sí mismo, en sus propios recursos, con facilidad se aparta de Dios. Pone su fuerza y su confianza en lo que tiene, en lo suyo. Aquel, por el contrario, que no tiene, y todos pasamos por esas circunstancias en algún momento, clama, grita al Señor y el Señor lo escucha. Por eso en la pedagogía de Dios, Él tiene previsto muchas veces hacernos pasar por dificultades, por contrariedades, porque es ahí cuando vamos a confiar en Él. Y es muy importante que nos ejercitemos en la confianza en Dios. Si todo va bien, fácilmente nos olvidamos de Dios. Somos así los humanos por ser pecadores. Cuando hay dificultades, las que sean, nos hace confiar más en Dios. Por eso dichoso el que confía en el Señor y maldito quien confía en sus solas fuerzas o en las fuerzas de los demás. Antes o después se sentirá defraudado y frustrado. Es en ese contexto en el que Jesús hoy nos propone las bienaventuranzas en la versión del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo nos relata las 8 bienaventuranzas seguidas. San Lucas toma 4, selecciona de estas 8 4 para ponernos el contraste de las 4 bienaventuranzas y de los 4 anatemas o malaventuranzas o peligros. Bienaventurados los pobres, dice Jesús. Esta palabra ha llenado el corazón de muchas personas a lo largo de la historia. Bienaventurados los pobres, porque son aquellos que confían en Dios, son aquellos
que no se apoyan en sí mismos y por tanto no pecan de soberbia, de orgullo, de vanidad, sino que con humildad se dan cuenta que todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y esto lo actualizan continuamente y viven en la acción de gracias. Gracias, Señor, por la luz del día que hoy nos concedes. Gracias por el alimento. Gracias por la salud. Gracias por todas las cosas buenas que hay en la vida. La familia, los amigos, el estudio, el trabajo. Gracias, Señor. Un corazón pobre y humilde es un corazón agradecido, porque nunca considera propio o fruto de su esfuerzo simplemente aquello que tiene. Ha sido Dios el que ha actuado en nuestra vida y el que nos ha dotado de tales cualidades, de tales circunstancias, de tales beneficios, y no interrumpe nunca su acción de gracias. Pero hay que tener un corazón pobre, un corazón de pobre, para poder confiar continuamente en Dios. Ay de vosotros los ricos, dice Jesús, porque ya habéis tenido vuestra recompensa. Si la gente os aplaude, os da la enhorabuena, si lo pasáis muy bien, si tenéis recursos para salir a flote en todas las circunstancias de vuestra vida, ya habéis tenido la paga. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis tenido la paga. Jesús continúa las bienaventuranzas. Los que tenéis hambre, seréis saciados. Los que lloráis, seréis consolados. Sí, las bienaventuranzas introducen en la historia de la humanidad una subversión, subvertir los valores. Los valores no se construyen de abajo arriba, sino que se construyen de arriba abajo. Es Dios el que entra en la historia y nos hace entender que el llanto, los sufrimientos, las cruces, las dificultades, no son una desgracia, sino que podemos vivirlas, todas esas dificultades, unidos a la cruz de Jesucristo. Y de esta manera contribuir en la redención del mundo y en nuestra propia restauración. Dichosos los que tenéis hambre, no solo se refiere al pan, a tantas carencias o necesidades. Cuando uno ha satisfecho todas sus necesidades, necesita nuevos estímulos. Una sociedad como la nuestra, que nada en la abundancia, es una sociedad que tiene especiales dificultades para educar a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, porque han crecido teniéndolo todo cubierto, y eso no es crecer. Esa manera de crecer le hace a uno muy débil. Hay personas, y te lo dicen, su testimonio es muy valioso, que al encontrarse con dificultades en la vida han crecido más que si las cosas hubieran ido todas sobre ruedas. Por tanto, las bienaventuranzas de Jesús se cumplen en nuestra vida. Dichosos los que tenéis hambre, es decir, los que no tenéis satisfechas todas vuestras necesidades, porque esto os hará confiar en Dios y os hará entender la precariedad de la vida. Ese pasa. Y dichosos, esta última es especialmente incisiva, cuando os persigan, os calumnien, proscriban vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. Alegraos y saltad de gozo. Señor, haznos entender esta bienaventuranza. Ayer recibíamos con inmenso dolor la muerte de un misionero cordobés, padre Antonio César Fernández, de 72 años, nacido en Pozo Blanco, salesiano, en Burkina Faso. Hace poco estaba por aquí y dentro de poco iba a volver. Algunos dirán, de manera fortuita. No, fue asesinado por ser misionero. Dichosos vosotros cuando os persigan,
cuando os insulten, os calumnien e incluso quieran quitaros de en medio y os quiten de en medio. Se ha cumplido esta bienaventuranza. Y en medio del dolor y de las lágrimas, en la familia salesiana, en la familia de carne y sangre en Pozo Blanco y en toda la familia diocesana de Córdoba, sentimos el consuelo profundo de Dios, de este hombre que ha vivido entregado. Y hay sí tantos y tantos, solamente españoles hay por el mundo entero 12.000. Y viven en esta actitud, la actitud de dar la vida en múltiples carencias. Estarían mejor en su casa, cómodamente, pero eso es tan aburrido. En actitud de dar la vida, en actitud de arriesgarlo todo por el Evangelio. Cuando uno ha encontrado a Jesucristo, entiende perfectamente esa entrega generosa y para siempre. Y en el mundo hay 500.000 misioneros. Son los mejores hijos de la Iglesia militante, ¿no? Aquellos que han encontrado el tesoro, es Jesucristo, y están dispuestos a ir donde haga falta para predicar el Evangelio con sus vidas, con su testimonio. Dichosos vosotros cuando os persigan, os insulten, os calumnien, os proscriban o incluso os maten por ser cristianos. Alegraos y saltad de gozo. ¡Ay de vosotros si todo el mundo habla bien! Eso no va bien, no va por buen camino. Si todo el mundo os aplaude, si a todo el mundo le caéis bien. Eso hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Es una señal de discernimiento terrible. Cuando eres acogido y aplaudido y todo va bien, piensa delante de Dios, ¿no estará siendo mi vida falsa? Porque el que sigue a Jesucristo, el que vive en la verdad, suele ser perseguido. Por tanto, en un caso y en otro nos ponemos delante del Señor y renovamos hoy esta confianza en el Señor. Dichoso el que ha puesto su confianza en el Señor. No se secará, no perderá el vigor para producir vida y vida abundante. Incluso si tiene que derramar su sangre, esa sangre será semilla de nuevos cristianos. Dichoso quien ha puesto su confianza en el Señor. María Santísima nos enseña, porque ella ha vivido siempre confiada en Dios. En ella se cumplen estas bienaventuranzas. Que ella nos enseñe este camino que Jesucristo señala de vivir en la confianza en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así sea.